Y agradezco que esté en la línea telefónica de Imagen Radio. Vamos a hablar con Arístides Rodrigo Guerrero García. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Comisionado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Saludo a tu audiencia. Es que estos son de los temas que nos interesan a todos, ¿no? Ahora que la inteligencia artificial está de moda, viendo beneficios, por supuesto, para facilitarnos la vida, también hay un tema que debemos conocer sobre la inteligencia artificial, que es cómo puede también afectar con el robo de identidad, el robo de datos y también la alteración de nuestros datos personales, ¿no, comisionado? Totalmente, es impresionante cómo se dio ya o más bien durante el año pasado y este año se ha dado el boom de la inteligencia artificial y sí, a través de la inteligencia artificial, pues en un primer momento la empezamos a ver como un medio o un mecanismo de entretenimiento. Todos recordamos esa imagen que se viralizó del Papa Francisco, que con una chamarra muy moderna y que todos pues nos reímos cuando la vimos, pero cuando empezamos a detectar que ya se está utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para crear contenido pornográfico y que cualquiera de nosotros podría ser desnudado a través de inteligencia artificial, es cuando ya empezamos a ver todos esos aspectos negativos de la misma. Sí, hay un caso muy sonado, comisionado Arístides, en el cual una estudiante del Instituto Politécnico Nacional, pues ahí alguien que le andaba tomando fotos, tomó la fotografía efectivamente de su rostro, pero la juntó con desnudos, con imágenes desnudas de otra mujer y anduvo incluso vendiendo estas imágenes ahí, precisamente en esta escuela del Politécnico, comisionado. Efectivamente, y esto que ocurrió en el Instituto Politécnico Nacional ha ocurrido en otros países. Lo mismo ocurrió en Perú, lo mismo ocurrió en Argentina, lo mismo ha ocurrido en España. Es decir, en muchos países se está viviendo esta lamentable situación en la que se utiliza la inteligencia artificial para generar contenido pornográfico, y ahí es donde el mundo jurídico debe reaccionar de manera urgente. En el caso mexicano, sí fue aplicable Ley Olimpia, que es Ley Olimpia, un conjunto de reformas que se dio a los códigos penales y a las leyes para erradicar la violencia contra la mujer, y hoy en día, gracias a la existencia de esta reforma que se dio a los códigos penales, pues sí se pudo actuar contra esta persona, Diego N., que es quien fue el creador de estas imágenes pornográficas. Pero pues no todos los países tienen la Ley Olimpia, y en este caso pues muy tipificado el delito, pero habrá otros aspectos en donde pues la inteligencia artificial escape del mundo jurídico. Hoy en día vemos cómo pues a cualquiera de nosotros podrían clonarnos la voz y que digamos algo que no dijimos, o generar contenido pues probablemente vulnerando algunos otros derechos, como incluso propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde, desde nuestro punto de vista, pues sí resulta importante fortalecer la legislación en materia de protección de datos personales en lo que se refiere a los entornos digitales. Efectivamente, eso es un punto muy importante porque hay iniciativas, pero no se ha legislado al respecto para actualizar estas leyes de protección de datos y sancionar, ¿verdad? También a quien altere nuestros datos personales para fines de todo tipo, porque veíamos también recientemente que le alteraron la voz, o bueno, fingieron la voz de la precandidata Claudia Sheinbaum para pedir dinero para precampaña. Eso constituye un delito y la legislación que tenemos, al parecer, no sé, le pregunto, comisionado, tendría que actualizarse. Sí, en el mundo ya se ha estado trabajando en legislaciones innovadoras. Por ejemplo, Francia desde el año 2016 tiene ya la ley de la República Digital Francesa, que incluso ya hace referencia a la protección de datos personales en el uso de videojuegos en línea. Imagínate, desde el año 2016 Francia ya estaba pensando en ello. España desde el año 2018 tiene la ley 3/2018. Es la Ley de Protección de Datos Personales, y en su título 10 ya hace referencia a protección de datos personales en el entorno digital. Hay países latinoamericanos como Chile que ya a nivel constitucional llevaron el tema de neuroderechos. ¿Dónde estamos parados en Latinoamérica, específicamente en México? La legislación es del año 2010. En el año 2010, pues todavía apenas tenía auge Facebook. En el año 2010, pues no existía TikTok, no se hacían compras a través de plataformas, no, más bien no eran tan recurrentes como lo son hoy en día.
Y hoy en día, pues el teléfono celular sabe más de nosotros que de lo que pueda saber nuestra familia o incluso nuestros propios padres con los que hemos crecido toda la vida. Entonces creo que ahí resulta importante enfocarse en la protección de datos personales en entornos digitales. Es muy importante este tema, comisionado, y tiene que haber un ABC. ¿Cómo puedo yo proteger mis datos personales, sobre todo si estoy en redes sociales que pueden ver todos, si comparto información? Si usted nos pudiera indicar este ABC, ¿cómo podemos nosotros proteger nuestros datos personales para que no se haga mal uso de ello? En primer lugar, voy a invitar a toda tu audiencia a hacer un ejercicio en Sí. este momento. Tomen su teléfono celular, vayan al apartado de configuración y asómense al apartado de bienestar digital y se van a sorprender del tiempo que están pasando diariamente en pantalla. Las y los mexicanos, de acuerdo al INEGI, estamos pasando 4.8 horas diarias en pantalla y las y los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad alrededor de 6.3 horas diarias en pantalla. ¿Qué significa esto? Significa que al año las y los mexicanos estamos pasando 2 meses y medio en el mundo digital. Entonces, por ahí empezaría yo, empezar a crear conciencia respecto al mundo, al tiempo que estamos pasando en el mundo digital y en un segundo momento estar borrando constantemente nuestros historiales de búsqueda, estar cambiando constantemente nuestras contraseñas, pero sí ser muy conscientes de toda la información que estamos generando y toda esa información que está circulando acerca de nosotros en la red, porque hoy nuestro teléfono móvil sabe cuántos pasos doy al día, sabe la ubicación que tuve el día de hoy, hace 6 meses y hace un año. Hoy nuestro teléfono móvil nos va induciendo en qué productos comprar, nos va induciendo en cómo pensar e incluso en hasta cómo votar, como se pudo dar en el caso de Cambridge Analytica y Donald Trump y misma situación que se dio incluso en el Brexit. Resulta muy importante eso. Yo supongo que para finalizar, comisionado, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México está trabajando también para proteger los datos más certeramente, ¿verdad? Ante toda esta circunstancia ahora. Totalmente. En el sistema en general, en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos, creamos un documento que se denomina Carta de los Derechos Digitales. Lo voy a tuitear en este momento. Mi Sí. Twitter es Aristides Rodrigo, @Aristides, bueno, ahora ex. Lo voy a tuitear en este momento. Es una carta que es un código de buenas prácticas a efecto de empezar a hablar de derechos dentro del mundo digital. Señalar también que como Info Ciudad de México, pues tenemos facultades en materia de protección de datos personales, pero únicamente en lo que concierne a entes públicos. En lo que se refiere a privados, la competencia ahí es del órgano garante nacional, del propio INAI. Creo yo que hay que seguir las prácticas de otros países. España, por ejemplo, tiene la Agencia Española de Protección de Datos Personales e invitaría al público a asomarse a algunas de sus resoluciones en donde se ha demostrado incluso que abren el micrófono de nuestro teléfono móvil y nos pueden empezar a sugerir productos. Seguramente a ti te ha pasado, a alguien del público le ha pasado, Sí. que de repente, pues ahora que fue la temporada navideña, estaba buscando tal vez una licuadora y resulta que tienes una licuadora persiguiéndote por todas las redes sociales. O lo dices en el micrófono, ya ni siquiera lo escribes en tu Sí. teléfono y tienes un producto que te está persiguiendo por todos lados, y eso, pues es que vayan generando un perfil acerca de nosotros mismos. El día de mañana precisamente es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, se conmemora. ¿Le parece bien, comisionado? Vamos a una pausa comercial y nos habla de lo que se conmemora mañana del Día de la Protección de Datos Personales. Si nos espera 2 minutos en la línea, por favor, comisionado. Regresamos con el presidente comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Aristides Rodrigo Guerrero García, sobre este tema tan importante que es la protección de los datos personales. Comisionado, bueno, fuimos al corte comercial porque son automatizados en esta cadena de radio, comisionado, los cortes comerciales, pero ya estamos de regreso con usted. Entonces nos decía que mañana se conmemora este día importante relativo a la protección de datos personales. Efectivamente, el día de mañana a nivel internacional es el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. En el propio INAI se van a llevar a cabo una serie de mesas de conferencias con la temática de neuroderechos, y en el Info Ciudad de México el martes en el Museo de Memoria y Tolerancia
también tendremos una serie de conferencias con la temática. Incluso vienen ponentes internacionales, entre ellos Moisés Sánchez, Guido Giraldi, los dos de Chile, que fueron precisamente los que llevaron el tema de neuroderechos a la propia Constitución. Entonces es importantísimo que hoy en día esté en la agenda, hoy en día que están todas las campañas electorales que escuchábamos justamente en la pausa publicitaria, pues que se empiece a hablar de protección de datos personales y que las y los aspirantes incluyan en su agenda de temas la protección de los datos en el entorno digital, que es importantísimo a nivel mundial. Sí, comisionado, porque es un tema, la transparencia, los institutos de transparencia en el país, la protección de datos personales, que tenemos que reforzar. Bueno, esta es una convicción personal, pero yo creo que usted también comparte, porque efectivamente, entre más uno sepa del escrutinio de la vida pública, pues uno sabe efectivamente en qué se ejerce nuestros impuestos, a qué se dedica, y también este tema tan prioritario que los institutos de transparencia tienen ligado en sí, que es la protección de datos personales. Usted ya nos comentaba su cuenta de Twitter, que ya entramos a ella, @AristidesRodri, para Rodri es de Rodrigo, por eso es la cuenta Aristides Rodri, para conocer efectivamente más de cómo proteger nuestros datos personales, comisionado. Efectivamente, constantemente estamos subiendo información, pero también a su vez decíamos o hablábamos de la inteligencia artificial en sentido negativo, también como lo decías al principio se puede utilizar de manera positiva y estaremos mostrándoles también en redes sociales una herramienta que creamos que se llama TIC, que es una herramienta que hace uso de inteligencia artificial para responder de manera automática aquellas solicitudes de acceso a la información más recurrentes en la Ciudad de México. Hoy en día, por ejemplo, un ente público tiene 9 días para contestar. Con esta herramienta lo que pretendemos es que aquella información más recurrente se obtenga en tan solo 9 segundos a través de la inteligencia artificial, y el Info Ciudad de México es pionero, no hay ningún otro órgano garante en el país que lo tenga. Enhorabuena, comisionado. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta tarde. Comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Aristides Rodrigo Guerrero García, y su cuenta de ex, antes Twitter, @AristidesRodri. Muchas gracias, comisionado. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, espero estar más en contacto con ustedes y con tu público. Por supuesto, muchas gracias. Muy buenas tardes.